Bienvenidos a otro sábado cultural que ofrezco sin otra ambición o propósito que divertirlos un rato y divertirme yo también, a la pasada, con temas que no son los de siempre, la política, etc. Y hoy día hemos escogido la relación entre el cine y el sexo, que cosa que quizás he hecho en algún momento, pero que ahora voy a reiterar con más datos, etc. El cine y el sexo, específicamente o principalmente el cine de Hollywood, pero también el europeo relacionado con el sexo. Creo que está de más recordarles que de las grandes pulsiones, instintos y fuerzas que operan en la estructura humana, mucho más que en los demás animales, es el sexo y el hambre, la necesidad de alimentarse. El hambre, digo, no el apetito, que son cosas distintas. La comida, por comer, por huir de el hambre, uno es capaz de comerse una persona. Lo vimos en ese evento de una forma bastante cruda con estas personas que tuvieron un accidente aéreo en la cordillera de los Andes hace un montón de años atrás y empezaron a devorarse el cuerpo de los caídos. No mataron a nadie, gente que murió en el accidente, tenían que comer y hicieron bien. No hay ningún reproche en esto, pero se llega a ese extremo si es necesario. En cualquier situación ustedes pueden ver lo importante que en todo ceremonial, casi en toda situación de la vida está presente la comida. Incluso en los funerales, ahora ya no tanto en Chile. En Chile han cambiado mucho las costumbres, pero por ejemplo en Estados Unidos todavía subsiste la costumbre que existía en Chile también cuando yo era niño, del buffet. En medio del velorio había un tremendo buffet en Estados Unidos, realmente un festín poco menos. Porque el acto de comer, de saciar el hambre, de complacer el apetito, produce una oleada biológicamente hablando tan fuerte de satisfacción que es capaz por un momento siquiera de hacer olvidar las penas o disminuirlas o arrinconarlas un poco. Es un hecho biológico. Lo mismo pasa con el sexo. El sexo es fundamental en la vida de todos los seres humanos, salvo excepciones rarísimas. Cualquier clase de sexo, por supuesto, me refiero. El placer carnal, el placer del coito, cualquiera que sea la manera como se lleve a cabo. Y por consiguiente, el sexo de forma directa o indirecta, elaborado, sublimado, en la forma de romanticismo, por ejemplo, está presente en todo. Gran parte del arte popular, por no decir todo el arte popular, todo el cine, gran parte de muchas novelas, de lo que se escribe, tiene que ver con el amor. El amor carnal o el amor romántico, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Cualquiera que sea la película que usted vea, prácticamente en todas tiene que haber una relación heterosexual o homosexual, alguna cosa erótica en alguna parte de la película, aunque sea un minuto. Es impajaritable, por lo importante que es. Estoy diciendo aquí puras obviedades, pero quiero recordar este piso para entrar a lo que vamos a ver, que es cómo ha sido tratado este tema, primero por Hollywood, que es la gran fábrica de películas, la gran fábrica de sueños. En realidad, la fábrica más grande no es Hollywood, sino que en la India hacen más películas que en ninguna parte. Por lo menos era así hace unos años atrás, quizás estoy citando estadísticas que ya no están vigentes. Bueno, fíjense ustedes que el tratamiento del sexo, directo o indirectamente, ha pasado por varias fases en Hollywood. Quizás ustedes no lo sepan, pero entre el año 1900 y el año 1929, o sea, antes del cine sonoro, con el cine mudo, el tema era tratado bastante más libremente de lo que ustedes se puedan imaginar. Había un tratamiento abierto de situaciones de adulterios, de desnudos parciales, insinuaciones, todo eso, cuando empezó el cine. En general, aquí, permítanme una generalización, muchas actividades cuando empiezan lo hacen con un grado de libertad bastante grande en su ámbito respectivo, y es después cuando empiezan a llegar las fuerzas conservadoras o reaccionarias o religiosas o políticas, empieza a llegar la gente que mira esta cosa nueva que apareció y empiezan a instaurarle sus reglas, tratar de encajonarlo de alguna manera. Eso pasa con toda actividad. Interesante. Bueno, en el cine pasó, y entre
1934, cuando ya había cine sonoro, y 1967, estas son fechas aproximadas, rigió lo que se llamó el Código Hays, H-A-I-S, Hays, o EI, que fue impulsado, promovido, forzado, diría yo, por la Iglesia Católica, por los políticos conservadores y por otros sectores también que se ponen complicados y nerviosos con el sexo. Y esto, permítame un pequeño paréntesis. ¿Por qué ocurre eso? Fíjense ustedes, una cosa bastante evidente, pero de repente estas cosas evidentes hay que pensarlas un poco. El acto de comer, que es la otra cosa importante de nuestras vidas, como acabo de decir, la alimentación, el comer, se hace libremente en público. Nadie se esconde para comerse un sándwich. Hay lugares como los restaurantes donde montones de personas que ni se conocen comen separados por unos pocos metros. No hay ninguna vergüenza, no hay ningún problema con comer. Pero sí con el sexo. El sexo generalmente, normalmente, se celebra privadamente y a veces también incluso a oscuras, como para generar más privacidad, para generar más invisibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por supuesto que hay instancias en que se produce sexo abierto, a la plena luz, libre, y una mezcolanza tremenda. Eso es lo que se llama en Chile las partusas, ¿no? O qué sé yo. Hay grupos que se especializan en organizar esas cosas, pero es un fenómeno excepcional, muy particular, no es lo normal. Lo normal es que el sexo se hace privadamente. ¿Por qué? Interesante, ¿no? Le he estado dando vueltas, pero todavía no tengo algunas hipótesis, pero no he llegado a ninguna conclusión que me convenza, así que lo dejo mientras tanto a un lado. Bien, el hecho es que se empezó a imponer este código, que era muy detallado, era un libraco con instrucciones, era como la guía telefónica de antes. Había un montón de cosas que estaban prohibidas, o temas que estaban prohibidos, ni siquiera escenas, sino que temas que pudieran los artistas, los actores estar conversando. El adulterio, prohibido. La homosexualidad de cualquier forma, ya sea entre hombres o entre mujeres, prohibido. Que se mencionara o que hubiera una relación, digamos, fuera del matrimonio, sexo fuera del matrimonio, prohibido. Escenas de cama, imposible. No estoy hablando de escenas de cama con personas que están fornicando en una cama o que están acostadas una al lado de la otra conversando, como lo vemos en millones de películas. No. En Estados Unidos, en esa época, usted no podía filmar una escena en que un hombre y una mujer vestidos completamente se sentaran como quien se sienta en un sofá, pero en el borde de la cama. No, estaba prohibido. Todo lo cual llevó a lo que suelen llevar siempre las prohibiciones, a buscar otra manera, y los norteamericanos, el cine norteamericano, bueno, algunas películas, no todas, se convirtieron en especialistas, maestros en el arte de la insinuación indirecta. Y ustedes lo pueden ver eso en el cine, en YouTube, pueden encontrar millones de películas viejas gratis que las pueden ver, o hay plataformas donde hay películas viejas, qué sé yo, que ustedes pueden ver gratis. Y en algunas de ellas, o muchas de ellas, ustedes van a observar que el tema erótico está presente, pero de una forma muy, muy indirecta, muy sugerida, muy, muy distante, muy tercera o cuarta derivada, digamos. En el año 68, y pongo estos años usando referente a ciertas películas claves que se publicaron en ese momento, esta cosa empieza a cambiar. La televisión les estaba robando mucho, mucho público al cine, y el cine, la industria cinematográfica tuvo que reaccionar de varias maneras. Ya les voy a contar qué reacciones tuvo el cine en esos años, incluso un poquito antes. Pero antes les voy a recordar, amigos, mi primer bloque comercial. Parto con galpones BIM, ingenieros, calculistas y diseñadores de galpones, para que usted tenga un galpón fabril o de una bodega o de un centro de servicio o lo que sea, bien diseñado para que no tenga problemas, para que no salga volando con un temporal, para que no se corroa, para que no se caigan pedazos. Hay que tener cuidado con los galpones, no es cualquier cosa, no es como un cobertizo hecho al lote. Estas personas, los ingenieros de galpones BIM, han diseñado
y calculado más de 500 galpones en Brasil, México y Chile y están a su disposición para esos efectos. galponesbim.com. Sigo con Mr. Transfer, que ubica en mrtransfer.cl, MR Transfer, empresa cuya casa matriz, llamémoslo así, está en Viña, se dedica al transporte de gente que vive en la zona costera de la quinta región al aeropuerto o alguna otra destinación en Santiago, con vehículos en que caben hasta 6-7 personas, cómodamente instaladas, son vehículos seguros, con choferes profesionales que conducen con cautela y que están disponibles a la hora y en el día que usted quiera o necesite. Si es a las 3 de la mañana un día festivo, frente a su casa para traerlo al aeropuerto porque tiene que volar muy temprano, ahí va a estar. Si tiene que volver y va a llegar al aeropuerto en el vuelo de no sé qué hora y usted quiere volver a su casa y va a estar saliendo a la puerta del aeropuerto a las 3 a la 1 o a la hora que sea, el día que sea, ahí va a estar esperándolo del vehículo. Han hecho más de 1000 viajes ya de este tipo y eso que partieron recién en febrero han sido muy alabados por los que han usado el servicio. Yo lo conozco el servicio, yo lo usé una vez, excelente. Así que si usted quiere no estar preocupado de dónde estaciona el auto y en el problema de estacionar el auto se le va el avión, todas esas payasadas de andar uno con auto. Hoy en día es una lata andar con el auto de uno, mejor usar vehículos como Mr. Transfer. Sigo con Oxibiota, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate de raíz el tema de los malos olores. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen a otras bacterias que se llaman anaeróbicas. No es que se llamen, son anaeróbicas, digamos, que son las que inician la descomposición de la materia orgánica que a su vez produce los malos olores. De forma que si usted destruye esas bacterias, no hay descomposición. Si no hay descomposición, no hay malos olores. Se está usando mucho en restaurantes, en casinos corporativos, en casas como la mía. Si usted tiene segunda vivienda, más vale que ya vaya llevando eso y echándolo, porque con los calores, imagínense lo que pasa en un pozo séptico. Así es que oxibiota.cl. Y termino este bloque con el suplemento Vito, que es para nuestras queridas mascotas. Una cucharadita de este suplemento en el pellet y el pellet se convierte en un super pellet premium con los suplementos minerales y vitamínicos para que su mascota esté en muy buen estado de salud, contento y feliz, todos contentos. Suplemento Vito, ¿dónde se encuentra? Prácticamente en todas las mascoterías o por último en el sitio Suplemento Vito, que ustedes están viendo ahí la dirección. Bueno, ocurre que ya más o menos a partir de los 50 en Estados Unidos, pero cada vez fue aumentando, la televisión le fue robando mucho público al cine. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la invención del cinerama y de otras técnicas, el CinemaScope y un montón de otras tecnologías para dar una imagen más espectacular en pantalla, para competir con la pantallita del televisor. Y otro de los elementos de la competencia fue que se empezó a tocar en forma un poquitito más directa el tema del sexo. Y para que esto se pudiera hacer, y se eliminó la censura, negocios son negocios, estimados amigos, se inventó un sistema de clasificación que está vigente hasta el día de hoy, G, PG, lo G es lo más infantil, digamos, PG es como para cabrito de adolescente, luego viene R, ya más reservado, y luego famoso X. Pero fíjense ustedes que una película excelente, entre paréntesis, que se llama Midnight Cowboy, el cowboy de medianoche. Una excelente película. Estaba clasificada como X y sin embargo ganó un Oscar. Ganó un Oscar en ese año. El 68, si no me equivoco, por ahí. A partir de los 80, 90, cosa que ustedes habrán notado, obviamente, tanto yendo al cine como incluso hoy en día viendo en televisión o en internet, más fácil. El sexo ya se empezó a convertir en una mercancía de frentón. O sea, ya no se trataba de que se hablara de adulterio, que se hablara de homosexualidad, sino que hemos visto películas donde dos hombres se besan apasionadamente, o mujeres, escenas de cama, no solo que estén dentro de la cama, sino que obviamente en la mecánica de la fornicación. La diferencia entre esto y la pornografía, que ahora es gratis, usted puede entrar a millones de sitios pornográficos gratis, es que no se ven los genitales, no se llega a ese extremo. Pero todo lo demás sí.
Y usted ve millones de películas, algunas escenas son como estándar en el cine, cuando quieren mostrar a una pareja fornicando, siempre es la misma escena, la mujer encima, qué sé yo, uno le ve el trasero. Todo eso era absolutamente inconcebible antiguamente, es imposible. O sea, se desmayan todos en el cine. Él se convirtió en un commodity y se hicieron millones de películas. Y mientras tanto estaba la pornografía también disponible, que ha crecido de una manera extraordinaria. Pero fíjense ustedes, para que vean ustedes cómo estas cosas nunca siguen los procesos culturales y sociales una línea continua, o sea que uno puede extrapolar las cosas, porque de pronto en el año 2020, a partir del año 2000 más o menos, aparece esta nueva ideología, este nuevo discurso, esta cosa, esta onda nueva de las nuevas generaciones, y llegó el puritanismo progresista. Y de pronto los estudios comenzaron a aterrarse de las demandas por esto y por lo demás allá. Empezaron a aparecer, ustedes han visto cuántos casos, actrices reclamando que cuando hicieron hace 15 años la película X, el productor o el director o alguien, digamos, le tocó el poto o la acosó sexualmente. Hemos visto cuántas acusaciones de esas. Las actrices, muchas de ellas empezaron a rehusarse, también por miedo a caer en las redes sociales del progresismo, empezaron a rehusarse a protagonizar escenas sexuales, empezaron a ponerse quisquillosas, empezó a cambiar completamente el asunto, todos por miedo, todo esto por miedo, miedo a las demandas, miedo a las tribus de fanáticos del progresismo, miedo a las redes sociales capaces de destruir a una persona o a un producto, a una película. No vayan a ver esta película, no, esto es el colmo, el machismo, el esto, lo demás allá. Se produjo eso. Se produjo esa situación. Una especie de puritanismo trasnochado. Que no voy a calificar. Yo soy un hombre liberal en todos los sentidos de la palabra. Cada cual que haga lo que quiera siempre que no moleste a nadie, cada cual que hable o que escriba o que lea lo que quiera siempre que no joda a nadie. Y por lo tanto ustedes comprenderán que para mí no puede haber nada peor que estas oleadas que aparecen de pronto en el mundo, donde unos apóstoles de alguna teoría o alguna doctrina, como el wokismo, el progresismo, aparecen y quieren implantar su minúscula, estrecha, cerril, mezquina visión del mundo, todos. Y si no, lo atacan. Porque no son tolerantes, son intolerantes. Entonces vienen las acusaciones, las demandas, acusan a este acoso sexual, acusan al demás allá no sé qué cosa, acusaciones, lo ponen en las redes sociales, te vamos a subir al internet, salen a relucir las camaritas que la usan como un arma para filmar a la persona que dijo o hizo tal cosa. Bueno, ese es el clima que estamos viviendo todavía, a pesar de que está empezando a esfumarse, pero todavía predomina. Y eso pasó en Hollywood también. Así que Hollywood pasó del estado de tabú del sexo al estado de negocio y del estado de negocio pasó al miedo. Esto en Hollywood. Pero qué gran diferencia con Europa, estimado amigo, en esto como en tantas otras cosas. Europa, la cuna de la civilización occidental y en muchos sentidos la cuna de la razón y del buen sentido. Después de todo, no nos olvidemos nunca quién pobló Estados Unidos. Puritanos, muchos que huyeron por razones religiosas de Inglaterra, puritanos, muy religiosos. Estados Unidos es una sociedad bastante, yo diría más que bastante, muy religiosa. Ustedes lo ven en el cine precisamente, los personajes están permanentemente sacando a relucir los servicios religiosos, y hay que ir al servicio religioso. Un político norteamericano que no vaya a un servicio religioso, sobre todo el servicio religioso políticamente correcto, está jodido. O sea, un candidato que diga yo soy agnóstico, o peor, yo soy ateo, ese fulano no tiene futuro. No es así en Europa. En Europa nunca jamás, ni en los principios del cine, ni mucho menos después, hubo problemas con el sexo, porque en la cultura europea, de los países, digamos, realmente desarrollados de Europa, no estamos hablando de algunos países que no voy a mencionar,
el sexo es considerado no como un tabú, como un pecado, como algo que hay que esconder en una pieza oscura, sino que como parte de la vida, como es lo que es nomás. Como comer, como otras cosas. Es más complicado, pero es parte de la vida. Nunca en Europa hubo problemas en ninguna área de la cultura y tampoco en el cine con el sexo. Del sexo se habla, del sexo la escena. Pero fíjense ustedes una cosa interesante. El cine europeo no tiene problemas con el sexo, pero no lo convierte en mercancía cuando hace películas con sexo como en Estados Unidos. Usted rara vez o nunca va a ver en una película europea, digamos, escenas de fornicación, como las que ve en el cine norteamericano. Pero el tema está ahí, que es lo que importa. No importa ver el acto, todos lo conocemos, no tiene ninguna novedad. El tratamiento del asunto es completamente distinto, es un tratamiento civilizado. Y eso se nota en el cine. Ahora que está desvaneciéndose poco a poco el discurso wokista, como todos estos discursos extremos, absurdos, porque es absurdo por donde lo mire usted, ¿qué va a pasar? Antes de entrar a eso, permítanme hacerme cargo de mi segundo bloque, y antes de hacerme cargo de mi segundo bloque, les quiero recordar que está en mi librería elvillegas.cl, es la tienda, mi último libro que cierra el ciclo que se inició con Tsunami, siguió con Insurrección, Revolución, Debut y Despedida, y este es el 5º volumen. Con esto se acaba ese ciclo. Aquí analizo una vez más las raíces más profundas del alma de los que llegaron al poder, de la actual generación, por qué son como son, y sobre esa base, ¿qué entonces es lo que debería cambiar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de educarnos, que es la cuestión central, para resucitar este país, porque el país está medio moribundo, a pesar de lo que diga la izquierda? Hay un periodista que se cree muy inteligente, pero no lo es, que dice, oye, esto que viene el cuco, creen que, porque uno habla de que el país está jodido, que el país está en estado de catástrofe, porque son tan ingenuos, tan poco inteligentes, que creen que catástrofe equivale a lo que uno ve en las películas. Entonces, si el país no se está hundiendo en un abismo, si no está cayendo un aerolito sobre las ciudades, si no llegan los extraterrestres tirando rayos destructores, si no viene un tsunami que lo aplasta todo, si eso no ocurre, entonces no hay problema. Qué inteligentes que son. Bueno, aquí, estimados amigos, está el final de ese ciclo, así que se los recomiendo. Lo que venga después, las cosas que escriba después, bueno, tengo bastantes cosas escritas, como por supuesto un libro que ustedes ya les he mostrado, que es para no tirarse en la ventana, pero tengo otros más que están pronto, que serán publicados, me imagino, el 26 o el 27, si es que vivo todavía, no sé. Bueno, vamos a María Imoveis Flor y Paz, el sitio donde usted lo ubica, un Instagram, María Imoveis Flor y Paz. ¿Quiénes son? Un grupo de desarrolladores inmobiliarios chilenos que están trabajando en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario, que significa que si usted compra una propiedad allá y la arrienda o la vende más adelante, usted va a ganar mucha plata. Eso es el punto, simplemente. Ellos están allá, tienen un catálogo muy vasto de propiedades, lo reciben en el aeropuerto, lo llevan en anda a todas partes, le muestran las cosas que tienen y usted va a hacer un excelente negocio. María Imoveis Flor y Paz, ahí están las direcciones para contactarse para hacer este tremendo negocio. Sigo con el arquitecto Diego Sándor, que los espera en la región de los lagos para construir o remodelar con el estilo que ya ustedes han visto siempre en la misma foto, lamentablemente en los últimos tiempos, pero espero más adelante mostrarles otras. Sigo con mki.cl, marketing industrial. Esta es una empresa que hace mucho más que poner anuncios de los productos de su industria, sino que lleva a cabo todo el proceso de marketing posterior para que efectivamente su mercadería sea adquirida, comprada. ¿Ok? mki.cl. Y termino con rosabergamota.cl, una empresa pequeñita que se dedica a hacer cosméticos, artículos de tocador con puras sustancias naturales para que usted no tenga problemas en la piel. Champúes, acondicionador, cremas, fragancias, rolón, tutti. Ricos productos, nosotros los conocemos en esta casa, los compra en rosabergamota.cl o están también disponibles en la cadena de farmacias Knopf. Knopf, eso.
Bueno, ¿qué va a pasar ahora en momentos en que el discurso políticamente correcto y la gritadera, que tuvo su momento épico para ello, digamos, hace un par de años atrás, ahora ya van empezando a bajar? Ya la gente se cabrió de todo esto, ya les perdió el miedo a estos energúmenos. ¿Qué va a pasar con el cine? Yo creo que lo que va sucediendo con el cine, como lo que sucede con otras actividades, es que luego de estos vaivenes de un nuevo contenido que es prohibido, que no es prohibido, que en un momento dado se convierte en mercancía, se convierte en una novedad, después de esto, ¿verdad? Que llega un momento en que se convierte en parte del estándar, simplemente. Punto, nada más. No hay ni escándalo, ni hay excitación. No hay gente que corra al cine para ver una niña verla a poto pelado, ni tampoco hay gente que se horroriza y pide las penas del infierno. Simplemente se convierte en un estándar, como en una película ver a unas personas tomándose un trago. Punto. No va a ser tema. Va a dejar de ser tema de escándalo o de excitación o de estímulo o de novedad o de mensaje de nada. El sexo, cuando venga a cuento, y por lo tanto va a venir menos a cuento, porque cuando es un commodity, cuando es una mercancía, cuando los tipos piensan pongamos sexo para atraer público, evidentemente que lo ponen a veces muy forzadamente. La cosa es que haya algo erótico. Pero cuando deja de ser tema, empieza a desaparecer incluso. O sea, está de más, no es necesario estar poniendo unos fulanos acostados. Si sí es necesario por la historia, bueno, pero no es tema. Fuera de eso, estimado amigo, la industria cinematográfica va a sufrir cambios que van mucho más allá del contenido. Hay algunas personas, algunos especialistas en este tema de la industria de hollywoodense, la industria del cine en general, que creen que va a llegar un momento, y que ya parece que está llegando, en que no van a haber actores ni actrices, sino que van a ser entidades digitales. Yo ya he visto, y usted también puede haber visto en YouTube, a personajes que están replicando, uno no lo sabe hasta que después alguien nos explica, mira, esto no es la verdad, están replicando a una persona real, pero ha sido digitalizado y es una fake, una persona falsa, una persona digitalizada por fines políticos. Acá me acaba de tocar eso. Yo sigo siempre a una periodista norteamericana que analiza la guerra rusa-ucraniana, y hoy día noté que de pronto la señora esta o señorita, creo que no es ni señora ni señorita porque tiene otros gustos, empezó como a hablar de cosas favorables a Rusia. Entonces empecé a investigar más y me di cuenta que están replicando a esa periodista. Entonces, usted el día de mañana puede replicar, puede hacer una cruz entre Clark Gable, el galán de los años 40, 50, 30, 40, 50, y el Brad Pitt, si es que sigue siendo galán, o Macuñe, ¿cómo se llama este otro? Y fabricar unos personajes digitales y hacer cine digital completo. No hay que pagar artistas, no hay que pagar nada, no hay que pagar escenario, no hay que pagar nada, simplemente unos tipos con la pizza al lado preparando en un computador la película. Para allá va. Y quién sabe, si nos proyectamos todavía más y extrapolamos un poquito más, vamos a tener un tipo de espectáculo visual, porque eso es lo que es el cine, en que uno va a participar en la acción. O sea, es un poco como los juegos de computadora, en que usted, por ejemplo, esos que se llaman First Person Shooter, usted es un soldado y va y no se ve a sí mismo porque usted es la cámara, digamos, sus ojos, y ve su arma que va llevando y la cambia y dispara y le disparan y lo matan y no lo matan, y usted está participando en la acción. Probablemente para allá vamos también. Después está lo que se puede hacer con entidades tridimensionales. O sea, el cine tal como ahora lo vemos, una película química o digital que es pasada por un proyector y sobre una pantalla, ya sea la pantalla del cine o la pantalla del computador o la pantalla del televisor, esa representación en 2 dimensiones de algo que fue filmado, eso va a desaparecer. ¿Cómo esto se va a convertir en una industria masiva? No tengo idea, pero ustedes ya están viendo cambios en el cine, por ejemplo. La importancia que están tomando las plataformas digitales para Hollywood. Las series que usted ve en Netflix, en Prime Video o en HBO o donde sea, ese es un fenómeno nuevo.
son hechas con actores de carne y hueso. Hay muchas escenas y cosas que ustedes saben y ya se digitalizan. Cuando usted ve unos ejércitos inmensos, la verdad es que los seres reales son la primera fila y todo lo demás es una reproducción digital. Ya está metida la digitalización. Y en todo caso todavía esto se proyecta, por así decirlo, en una pantalla. Pero es un fenómeno nuevo el de las series, que está llevando el dinero de Hollywood allí. Hay películas que ni siquiera se estrenan en el cine y después van a dar a las plataformas, sino que parten en las plataformas. No hace mucho, una película de guerra protagonizada por Tom Hanks, que hace de capitán de un destructor, que va custodiando un convoy en viaje desde Estados Unidos a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa película se produjo en la época del COVID y se estrenó en las plataformas digitales. Nunca llegó a una pantalla de cine. Así que los cambios en el cine van a ser enormes y mucho más que lo que estamos viendo hasta ahora. Y el tema del contenido, el sexo o no, ya es historia antigua, creo yo. Porque además, si alguien quisiera combatir, digamos, el sexo convertido en espectáculo público, ¿qué puede hacer ante el hecho de la multiplicación de la pornografía? La pornografía que, a su vez, también empieza a perder su ímpetu y su base de espectadores porque, a final de cuentas, como usted sabe, todas las películas pornográficas son al final la misma cosa. Todo termina en lo mismo, ¿no? O sea, no voy aquí a detallar porque este es un programa decente, las variantes de cine pornográfico o de cosas, material pornográfico, pero son, qué sé yo, una docena de variantes. Y la historia, así una breve historia para llegar a la cama, para llegar a algo, sexo, desnudo, con genital y con tute al aire. Hasta eso, está en la abundancia, está en la normalidad, entre comillas, de eso que ya deja de ser interesante para mucha gente. Yo no creo que haya personas que se estén toda la vida viendo cine pornográfico. Verán unas cuantas veces y después ya es lo mismo. No sé. El cine, el espectáculo visual, la entretención audiovisual va para otras dimensiones en este momento. De lo cual vemos los primeros atisbos, el embrión de eso en la digitalización. En las plataformas digamos, de Internet, en la sustitución en algunas cosas, en algunas películas de personas por entes digitales. Para allá vamos y con mucha velocidad, sobre todo ahora con el apoyo de las inteligencias artificiales que pueden hacer milagros con estas cuestiones. Realmente. Así que si ustedes el día de mañana en un programa de los que yo hago en la semana me ven diciendo que acabo de asesinar a alguien, que tengo el jardín lleno de cadáveres, que en el fondo yo soy partidario del Partido Comunista y que yo voy a votar por Jara, o que, qué sé yo, o que acabo de acosar a media docena de mujeres en 5 minutos, ya saben lo que pueden esperar. Alguien fabricó esa cuestión. No deja de ser peligroso, entre paréntesis. Yo, a propósito del cometa, en NASA insiste que es un cometa Atlas, aparecieron varios programas en YouTube en que ciertos famosos astrofísicos, gente real, decían cosas que ellos como personas reales jamás se habrían atrevido a decir, porque el miedo que tienen los científicos a la opinión de otros científicos es tremendo. Entonces, construcciones digitales, fake. Y a veces uno no se da cuenta, tiene que venir alguien en comentarios, oigan, fíjense en esto es digitalizado, esto es una construcción digital. Bueno, para allá vamos, mi estimado amigo, en todo orden de cosas, con la inteligencia artificial le vamos a un mundo completamente distinto, ya estamos casi entrando en él, y de eso no se va a escapar el cine. Bien, creo que esto sería todo por hoy. Para mañana no sé en realidad ni exactamente ni vagamente qué les voy a ofrecer, pero buscaré como de costumbre algo entretenido, estimados amigos. Muchas gracias. Ojalá que tengan un muy buen fin de semana. Chao.